almohadoncito, queridos. Me traje almohadoncito porque no me puedo sentar después de esta semana terrible, tremenda que pasamos. Encima noche de renuncias, terrible como estamos. Necesitaba sí o sí un almohadón porque quedó, pero roto, claramente roto, y creo que no soy la única. Pero bueno, noche de renuncias, es así. Los viernes pasan cosas, señores. Está muy serio, señor Lucas Mella. Están pasando cosas, Los viernes pasan cosas. Está el señor presidente de la Nación, de más está decir. Lo tenemos al presidente de la Nación, obviamente reunido con Macri en la residencia de Olivos, pero en el medio, ¿qué pasó, señor Pablo Ibáñez? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola. Pablete, ¿estás ahí o no estás ahí? ¿Está o no está? ¿Está o no está? Bueno, viernes que pasan cosas, de más está decir, porque ha renunciado primero el jefe de gabinete, como se venía preanunciando, ha sido anunciado por el vocero presidencial, que pasa a ser ahora el jefe de gabinete. De más está decir, ganó Karina. ¿Y cómo ganó? ¿Y cómo ganó? Entonces, por un lado, lo tenemos a nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, y por el otro, ministro del Interior, que obviamente se va a su jefe, que era... El ministro del Interior no duró nada, hay que decirlo. Ahora sí, Pablo Ibáñez, ¿estás ahí? Pablo... bueno, pero avísenme, chicos, me están diciendo que está, que no está, que está, que no está. Yo estoy como loca en esta noche. Ahora sí, Pablo Ibáñez, ¿cómo estás, Pablete? Muy bien, todo bien acá, con toda esta información de viernes, un fin de semana movido, se puso todo. Acá nadie descansa, señores. No, obviamente que no. Bueno, ¿qué se sabe? O sea, se sabe que renunció primero y se anunció el jefe de gabinete, después el ministro del Interior, que era obviamente su número 2, era obvio que terminaba también yéndose, y... Ahora se está esperando la novedad con Santiago Caputo. Yo estaba hablando recién con una fuente del gobierno que me da información un poco cruzada. A ver. Respecto a que no habría un anuncio en las próximas horas. ¿De quién reemplaza al ministro del Interior? Exactamente. Claro, lo que llama la atención en este contexto, a ver, recordemos el contexto. El contexto es Lucas, que está en Casa de Gobierno, ni más ni menos... La Quinta Olivos. En la Quinta de Olivos, perdón. Macri con Milei. Y Karina. Sí. Y Karina. Acto seguido renuncia, porque esto también la cosa es muy loca. Sí, que no renunció en realidad, ese es el tema. Lo echaron, bueno, no importa. Bueno, pero... no por eso digo, pero es importante porque en la secuencia de eventos, no sé, Pablo, qué información tenés vos, pero es fundamental, porque hoy en la mañana gran parte de los gobernadores que hablaron salieron a erosionar por completo el rol de Francos y el de Catalán, diciendo públicamente que el gobierno mismo les había dicho que no había interlocutor para hablar con los gobernadores. Entonces claramente hoy ya el gobierno había preanunciado que lo terminaban de echar, o por lo menos forzar a que renuncie cualquiera de las dos, digo, que es lo mismo. Está bien, igual a la mañana no. Yo decía recién que es una figura un poco retórica. Claro. ¿Sí? Pero esa idea que la semana pasada, no tenemos que olvidar esto, la semana pasada había circulado de boca de la gente de Guillermo Franco, que Guillermo Franco no estaría dispuesto a aceptar nuevas condiciones en el gabinete, por ejemplo, el crecimiento de Santiago Caputo. Exacto. Ese movimiento hubiese sido entendido como una señal de debilidad del presidente, porque era el desafío del jefe de gabinete sobre el presidente. Ahora, lo que uno tiene que imaginar ahora es que eso tiene lógica en la medida que Santiago Caputo ascienda. Pero en este momento, quizá en los próximos minutos esto que estoy diciendo queda viejo. Hace minutos me acaba de decir alguien que no habría un anuncio todavía respecto a Santiago Caputo al Ministerio del Interior. ¿Qué se venía hablando hasta lo que me acaban de decir a mí, que Santiago Caputo se iba a convertir en superministro? Quizás sea finalmente lo que ocurra, digamos, pongamos todo en abajo, perdón, a ver, lo que más quería Santiago Caputo era ser jefe de gabinete, eso no se lo dieron. O sea, ahí ya tenemos... Después abajo él puede tener un superministerio que tendría que tener Ministerio del Interior, relación con las provincias, las inversiones, que era la otra cosa que él se quería quedar, Secretaría de Inteligencia del Estado, o como se llame ahora, que ya me olvidé, pero bueno, los espías. Que ya no tiene el poder sobre sectores de la aduana y la DGI, abajo de Juan Paso del Arca, digamos, un hombre con mucho poder, con mucha ramificación, con mucho
lo que habitualmente conocemos como un pulpo, digamos, con expansiones y presencias en muchos lugares, con muchas terminales. Lo que vos decís, Nancy, a mí me parece interesantísimo desde ese punto, es que en definitiva, si esto se cumpliese, Santiago Caputo terminaría siendo un superministro, pero abajo de Manuel Adorni, Claro. en definitiva. Por eso te estoy ¿Entiendes? diciendo, no es poca cosa. A ver, seamos poca sensatos, seamos sensatos también en algo, me estoy adelantando al editorial de hoy, pero también es cierto, digamos, que la única que le decía a Milei, ganamos es Karina. Santiago no ganó el domingo pasado, ni en sus predicciones, ni en lo que él especulaba con que iba a pasar después. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la interna no se termina de dirimir y que a Karina la venían vapuleando un montón, está claro, digamos, que el premio mayor se lo termina llevando Karina con el jefe de gabinete. Sí, Claro, Sí. porque también es cierto que ante el expansionismo de Santiago, que habrá que ver cómo se confirma en las próximas horas, o en los próximos minutos, o en los próximos días, durante el fin de semana, Karina Milei parecía tener solo una carta para poner sobre la mesa y evitar que esto sea una victoria en la toma de posiciones absoluta de Santiago Caputo, porque si Santiago Caputo terminaba como jefe de gabinete, iba a terminar controlando todo el gobierno. Si uno hace la misma interpretación que haces vos, Nancy, que es, en definitiva, Santiago Caputo no ganó tanto, la que sale bien parada de Karina, digamos, ¿por qué premiarías en ese desequilibrio esta relación respecto a Santiago Caputo? Parecía ser una posición, si se quiere, compensada, un Manuel Adorni, jefe de gabinete, un jefe de gabinete quizá no muy ejecutivo, sino más convertido en una especie de jefe de gabinete como portavoz y algunos roles, porque el superministerio de Santiago Caputo también le daba una relevancia. Sí, pero yo quiero decir una... Gobierno, Sí. Ministerio de Gobierno que tenga interior, relación con la provincia, infraestructura, que también es clave para la relación con la provincia, pero en la medida que tenga fondos y recursos para administrar eso, y también el tema de transporte. Tres áreas muy particularmente sensibles para la relación con las provincias y los gobernadores. Escúchame, yo quiero decir dos cosas. La primera, ponele que esto esté planteado así, algo quiere acotar acá Lucas, pero digo, ponele que esté esto planteado así, aunque esté planteado así, hay que tener en cuenta de manera muy enfática que la jefatura de gabinete no es boludez. No es claro. ninguna boludez y tiene mucha cuestión ejecutiva. Es decir, a mí la verdad, yo, digamos, no lo conocía a Adorni ni de antes, con lo cual, digo, lo de vocero quizá todo bien. Yo sé que tiene una vocería con 80.950 personas laburando para él, pero hermano, a mí a simple vista yo digo que el cargo le queda grande. Me estoy anticipando, ¿eh? Quizás nos resulta el mejor jefe de gabinete. Este es un gobierno que tiene muchos problemas de ejecutividad, muchísimos. Poner en ese lugar a alguien que hasta antes de ayer era comentarista televisivo y que ahora pasó a ser comentarista oficial, es realmente difícil, ¿eh? No digo que no sea imposible, pero digo, es difícil. Lucas. Es difícil la tarea, perdón. No, sí, Pablo, dale. También es cierto, a mí me están volviendo ahora una fuente importante del gobierno, me está diciendo que lo de Santiago Caputo no está confirmado. No está Sí. confirmado. Bueno. Volví a preguntar, ¿no hay anuncio de Santiago, ministro del Interior? Me dicen no. ¿Sí? Hay que ver qué pasa con eso, por eso digo, vamos a ver este proceso. Yo tenía entendido que había otras discusiones accesorias, por ejemplo, qué iba a pasar con justicia. Claro. Va a pasar con justicia. Hoy me habían dicho que Karina Milei le había pedido a Cuño Libarona, al ministro actual, que la semana pasada anunció que renunciaba, que se quede Que en se ese quedara. lugar Eso porque- está claro. Eso que Karina le había pedido y los dos le habían pedido que se quedara, me parece que estaba bien y tiene que ver más que nada también con que no quieren que haya alguien que se haga tipo pulpo en todo esto, ¿no? Ahora Bueno, bien, y quería- Lucas, pará, me déjame dejas... cerrar esta idea. Déjame cerrarte esta idea con el tema del jefe de gabinete. Sí. Es cierto que teníamos un jefe de gabinete, como era Guillermo Franco, que también tenía su particularidad, porque era un jefe de gabinete que en teoría era el jefe del gobierno, como bien dice la palabra, Sí. el jefe de los ministros, de los ministros,
que no era una figura con decisión política, también era un jefe de gabinete bastante anómalo desde ese lugar. Por eso no me llamaría tanto la atención la cuestión de un Adorni. Está bien, pero yo lo que te digo es una sola cosa, con más razón. Si vos me decís que en realidad la jefatura de gabinete de Francos era una semi-jefatura de gabinete, porque bueno, era jefe, pero hasta ahí, que esto, que el otro, yo lo que te digo es que al gobierno le falta ejecutividad. Y que además ahora no tiene más excusa. O sea, ya no hay riesgo Cuca, ya no hay nada, no hay más excusa. No hay más excusa y se le va a empezar a notar esto que estoy diciendo y que lo dicen obviamente los líderes políticos, no de la oposición, de adentro mismo. Ellos mismos se dan cuenta que le falta. Lucas, vos querías agregar. Sí, son dos cosas. La primera, que entiendo que lo de Santiago Caputo, y a vos también, Pablo, te deben decir lo mismo, no está resuelto porque justamente si todo cerrara de esta manera, solamente Santiago Caputo, ministro del Interior, Manuel Adorni, jefe de gabinete, ahí la solución no habría sido del todo salomónica y estaría más desbalanceada la balanza. Por lo cual, lo que se está terminando de definir para que finalmente suceda que Santiago Caputo sea el ministro del Interior es darle otras cosas. Entre ellas, bien decía Pablo, el tema de justicia, porque el lugar de Sebastián Amerio era fundamental si se quedaba en lugar de Cuñol y Varona. Pero no solo eso. Y una cosa más, que es esto que decía Nancy de la ejecutividad. Creo que el gobierno está empezando a llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué digo esto? Porque vos, Manuel Adorni, Guillermo Francos no tenía el rol de jefe de gabinete que un jefe de gabinete normal tenía. Ahora con Adorni blanquean eso. Porque en definitiva, si la que estaba tomando decisiones era Karina Milei, atrás de Guillermo Francos, o por lo menos le ponía palos en la rueda, poniendo una persona de su confianza, blanquea que va a tomar decisiones. Por más de que sea equivocada la decisión, Nancy. No, pero yo no digo esto. No, es que son roles diferentes. A ver, son roles diferentes. El jefe de gabinete en general es un brazo ejecutor. Claro. No es el... Y de hecho, a ver, cuando Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ahí muchos se equivocaron, pero si Néstor Kirchner no le decía a la mañana lo que hacía, a la tarde lo que hacía, al mediodía lo que hacía, Alberto Fernández hubiera terminado como terminó en su gobierno, que no podía tomar una decisión. Entonces, el jefe de gabinete no es exactamente el jefe político del gobierno. El jefe político del gobierno puede ser Karina Milei, el presidente Milei, etcétera, etcétera. Pero sí, el jefe de gabinete tiene que ser ejecutor. Ejecutor es sentar el Tujes a las 6 de la mañana y ser las 12 de la noche y estar haciendo que los expedientes corran, que las decisiones se tomen y que pasen, etcétera, etcétera, hablar con fulano, cerrar con mengano. Eso no sé quién lo va a hacer, ¿se entiende? Claro, porque a simple vista no es la característica que por lo menos yo le conozco a Adorni, a quien no conozco, hay que decir, ni siquiera de cuando era periodista. Así que por no eso, sé. Nancy, déjame agregarte esta impresión respecto a lo que vos decís. Según la lógica inicial, esa tarea, ¿sí?, que también habrá que ver cómo se desempeña, porque no tenemos ningún conocimiento de las capacidades ejecutivas de Santiago Caputo. En teoría, esa tarea, con un superministerio de relación con las provincias, obra pública y transporte, podría tenerla un poco más Santiago Caputo. Ahora, no se rompería esto que vino ocurriendo, que es una especie de poder delegado, un jefe de gabinete que no solo no tiene que tomar decisiones, sino que además toma decisiones que ni siquiera están demasiado claras cuál es la jefatura, porque si vos quisieses resolver eso, directamente lo pones a Santiago Caputo como jefe de gabinete. Totalmente, pero pará. Todo este enchastre de equilibrio que a mí me deja una idea final. Claramente no se terminó de resolver la historia y claramente me da la impresión que no va a haber forma para resolver esa interna. No se resolvió la interna y va a ser muy difícil resolver la interna porque las internas son como las guerras. Está bien, pero... se terminan cuando uno de los dos gana. Está bien. Ahora, déjame poner esta, digamos, pregunta. Si no se resolvió todavía la interna, si en el medio está el presidente reunido con Macri, cenando en Olivos para ver cómo sigue todo, ¿por qué se anuncia esto esta noche? ¿No le habrá pasado a Milei
ahora con el jefe de gabinete lo mismo que le pasó con los dos ministros anteriores que le renunciaron en la cara porque no le tiene miedo a nadie. Esto es increíble, chicos. O sea, un cambio de gabinete un viernes a la noche, que te caiga el ministro de Justicia el viernes a la noche, es más que desprolijo. Los cambios en los gobiernos en general se tratan de tomar y de anunciar de manera lógica, porque obviamente tiene que ser una manera en que la gente entienda que el que está tomando las decisiones es el presidente, que lo hace en tiempo y forma, que obviamente se comunica, que está todo impectore, como decía Menem, que era una mentira, pero no importa, ¿no? O sea, que tenía impectore lo que venía. Si vos me estás diciendo que te renunció el jefe de gabinete y además te renunció ahora el ministro del Interior al toque, anunció que se iba, sin que nosotros estemos diciendo quién los reemplaza, esto es muy desprolijo, esto se nota... Escuchame una cosa, hace un ejercicio y creo que nos va a servir a todos. Hacer el ejercicio de leer el tuit de Guillermo Francos. El tuit de Guillermo Francos confirma lo que vos decís. A ver, pongámoslo. Que ante las versiones recurrentes sobre cambios en el gabinete, él decide renunciar. No está marcando una idea, porque lo que trascendió en las últimas 48 horas fue que Francos venía muy enojado porque le estaban ofreciendo variables, le estaban ofreciendo otros destinos que a él no le simpatizaban, no le agradaban, que si no era como jefe de gabinete no iba a continuar. Ah, paren un poco, tengo acá datos. Vos sabés, en el medio de todo esto, chicos, miren lo que me pasó. Yo estaba desesperada mirando el celular, no es que te estaba faltando digamos, el respeto a nadie, sino porque se me había tildado el WhatsApp. Y yo sabía que me iba a empezar a llegar mucha data y ahora me llegó toda junta. Escuchen esto. Francos renunció, escuchá esto, Pablo, que es información, cuando le anuncian que no participa de la cena con Macri. Ahí está el por qué esto se hace público ahora. Es decir, insisto en esto, un presidente que tiene la sumatoria del poder público, señores, hace una semana, y yo traje el almohadón hoy para demostrar que soy buena perdedora, porque no había analizado bien, digamos, qué iba a pasar, como nadie, pero yo me hago cargo. Milei, desde el domingo, tiene la sumatoria del poder público. O sea, démosle la llave y listo. Y en el medio de eso, con todo el poder que tiene, los ministros le renuncian. Es realmente un absurdo, ¿no? O sea, realmente nunca vi una cosa por el estilo. Es evidente, primero, que no hay lealtad. Segundo, que no es jefe. ¿Se entiende esto? Sí. O sea... Cada uno cuida su culo, chicos, acá. ¿Te puedo decir algo más? Sí. Que me parece que es interesante porque es una referencia que tuve en una conversación en estos días. Sí. Lo que todos decían, lo que vos decís de Franco me lo confirmaban hoy. Franco estaba muy molesto porque él vino construyendo este reencuentro, esta reconciliación con Macri, y lo dejan extrañamente afuera de esta reunión que fue entendida como una señal. Gente del gobierno me decía también hoy que lamentaban la salida de Franco, que no le gustaba la salida de Guillermo Franco, pero que todo indicaba que iba en esa dirección. Pero había otra referencia, que hubo muchos cambios, muchos bandeos por parte de Milei a la hora de tomar estas decisiones, porque Franco también había expresado su malestar sobre la posibilidad de los cambios. Y había una referencia que es un poco histórica, a mí me gusta porque tiene ese matiz. Hablaban del Nicolás II, el último zar de Francia, que había una metáfora que decía que había dos hombres poderosos en Rusia. Los dos hombres más poderosos de Rusia, uno era el zar y el otro era el último que había hablado con el zar. ¿Por qué vale esta referencia? Porque decían que en el último tiempo estuvo muy susceptible a las intervenciones, a las influencias, Javier Milei, sobre cómo reordenar su gabinete, lo que explica un poco todo este caos. Está bien, pero... que vos estás describiendo. Porque ocurrió hace una semana con Huertein y con Cuño Libarona, y antes de la elección, y se repite después de la elección. Pero digo, esto en general, digamos, el manual del buen conductor claramente no lo leyó. También es cierto que son otros tiempos, que Milei manda de esa manera, etcétera, etcétera. Pero chicos, o sea, es grave en términos de cómo se sustenta y se ejerce el poder. ¿Está? Porque Milei para afuera parece casi un dictador.
Y acá le bailan los monos, a ver si se entiende. Entonces, Entonces, no, bueno, pero vos fíjate que por suerte tenía resuelto, quizá en los próximos minutos se resuelve lo de interior. sí, pero lo resuelve mientras come la milanesa con Macri, Sí. chicos. ¿Qué decían? No, dos Bueno, cosas. pero mientras tenía semi resuelto lo de Adorni, y se va Franco si puede cubrir, ahora se va Catalán, y parece que no está tan claro la resolución Pero del tema por eso Catalán te estoy vinculados a diciendo, Santiago Caputo. Sí, el y- gran problema es que esté todo el fin de semana esperando o que se note que tuvo que hacer el cambio de último momento Sí. porque no lo hizo él. Y hay dos salidas más que se van a dar en cualquier momento, Nancy, con respecto a gente que estaba abajo de Guillermo Franco y de Catalán. Sí, bueno, pero No, eso- pero el ejemplo de Scioli, por ejemplo, ojo que seguramente deje de formar parte del gobierno en unos minutos porque habría un cambio directamente generado en todo ese lugar. Pero una cosa más para sumar al tema Francos. Francos no solo no lo permitieron entrar hoy a la reunión, sino que Francos le venía pidiendo hace 5 días una reunión al presidente. Y el presidente se la venía pateando. Entonces digo, no es solamente que hoy le dijeron Macri no, cuando en la última sí estuvo, salvo cuando dijeron no, Karina y yo solos, sino que además él ya quería hablar con el presidente mano a mano y no encontraba momento, o sea, lo venía esquivando el propio presidente Milei. Y una cosa más, Nancy, para, digo, acá sí ya no con información con esto, pero sí un poco de análisis, es, ¿no te hace sentir que estás hablando del gobierno del Frente de Todos? Porque esto parece exactamente el gobierno de Alberto Fernández cuando estaban las discusiones, que no estaba saldado, y le daban un ministerio a uno, un ministerio al otro. Parece el gobierno del Frente de Todos, y acaban de ganar la elección hace 5 días. Esto no es propio de un gobierno que ganó la elección hace 5 días con el 40% de los votos. Que le renuncien 2 ministros, que no sepan quién viene. Sí, a ver, también hay que decir dos cosas. Francos venía operado por Estados Unidos, esto también hay que también. decirlo, ¿no? O sea, a ver, esta es la primer decisión que toma Tío Sam. Acuérdense, de hace 2 semanas en Infobae, yo tengo acá la nota, decían, en Estados Unidos observan con inquietud la hiperactiva agenda china de Guillermo Franco. Pobre Franco lo tiraron Claro, con los sí. chinos. Cualquiera, Sí, pero lo que concreto pasa, lo que es... pasa es que le recuerdan la tensión que tuvo Franco con Obvio. Claver Carone, que Obvio, es eso un queda hombre claro. de influencia de Donald Trump y del Partido Republicano Ahora- en América Latina. Parecía, de todas maneras, eso parecía subsanado. No parece haber estado en la materia del recambio de gabinete. Subsanado nada. Igual espera, Pablo, vamos a hacer lo siguiente. Primer detalle que tenemos que recordar es lo siguiente. Esta semana, Milei, con la reunión con los gobernadores y con el tono que dio en las entrevistas que hizo, etcétera, etcétera, se mostró casi paralelo a cómo estaba, digamos, a la manera de ser que tenía Guillermo Francos, que pobre se quedó cantando solo la cigarra, ¿no? No le resolvió, la cigarra no fue para él. Pero digo, claramente el actual momento de Milei, que le están pidiendo para que organice, etcétera, etcétera, era para más francos, no para menos francos. Entonces, que Franco sea removido, yo creo que está muy directamente ligado con lo que ha pedido alguien de Estados Unidos, porque además, vos no te olvides que Milei es hiperpermeable a lo que le diga cualquiera, imagínate lo que le diga a alguien que hable en inglés en este contexto. Entonces digo, yo digamos, no minimizaría eso. Esto por un lado. Por otro lado, yo sé que Francos hubo un par de cosas que no estuvo dispuesto a firmar. Vos hoy, quizá esto explica a Adorni, vos hoy necesitas, se vienen un montón de cosas que tienen que ver, chicos, además con negocios. Tenés que tener un soldado a prueba de bala, alguien que te firme todo. Y Adorni tiene, eso sí, tiene características de Un firmar. secretario. Exactamente. Había otra figura que te sumo a eso. Voy a retomar una idea que vos pusiste que para mí es determinante, que es la cuestión de la administración del gobierno. Era una gestión muy ineficiente, en general. Muy ineficiente, y uno le puede atribuir parte de esa ineficiencia a las incertidumbres políticas, pero también a la cuestión de ejecutividad o no del jefe de gabinete. Pero había otro concepto que ustedes lo dijeron hoy y lo charlaron hoy, y tiene que ver con que también en esta nueva o este nuevo intento de restablecer relación con los gobernadores, Claro. le tenían el boleto picado a Franco. Sí. Claro. Ya habían tenido muchas conversaciones y habían fracasado. Por ahí con un poco de malicia, con un poco de rencor, también todos decían, che, ya no le queremos más a Franco. Ya no podemos hablar con Franco. No podemos. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Catalán lo nombraron como ministro del Interior para negociar con los gobernadores? Y los gobernadores dijeron, hermano, esto no es serio. Si querés hablar en serio, no me menciones al tipo que es secretario de Interior, con el que ya tuve muchísimas
muchísimos problemas porque no me garantizaba lo que hablaba con él. Bueno, me parece que también estaba agotada la figura de Franco si quiere el gobierno iniciar una segunda etapa. Sí. Muy accidentado todo el proceso, indudablemente. Obviamente. Ahora estamos, yo quiero decir, tenemos móvil en Olivos, de más está decir, porque en cualquier momento va... ¿Tenemos imagen ya de Olivos, chicos? A ver si podemos hacer un poco de zapping con eso también. Estamos en Olivos, ahí está, ahí adentro, obviamente está todo muy tranquilo, pero ahí adentro está el presidente, pero Macri ya salió. Ya salió, hace instantes salió Macri. ¿Está? Así que estamos ahí viendo, obviamente... Muy corto, Nancy, para una cena, ¿no? Y es que no, chicos, se les arruinó la cena con la renuncia. Fue genial, chicos, díganme la verdad. Yo estoy con francos. No lo invitaron a la cena, le renunció en el momento en el que estaban cenando. Sí, te la arruino. Le dijo, te arruino la cena, papá. Y no le importó nada. Pero digo, esto hay que decirlo. Porque estas son las cosas que después uno, digamos, pero es así. El presidente estaba reunido con Mauricio Macri. No quiso al mediodía porque dijo vamos a tener más tiempo a la noche. Sí. No sé si eran milanesas, panchos, lo que sea, o hamburguesa. Ahora te debería dar hamburguesa, cuando estamos re yanquis todos. Entonces, en este contexto, Francos tira su renuncia. Por la cabeza le tiró la renuncia. Se debe haber ido. Yo quiero hacerle un reportaje a Francos ahora, ¿eh? Sí, igual hay que decir también que en sus mensajes de despedida, tanto Francos como Lisandro Catalán, ambos quisieron ser muy diplomáticos, ninguno me prendió la mecha. Digo porque realmente en este contexto, eventualmente en algún momento un ministro va a salir a hablar mal. Porque hasta ahora la suerte que viene teniendo el gobierno es que todos los que se van, de alguna u otra manera se van de manera diplomática, ¿no? Dicen, bueno, agradezco, pero alguno se va a ir mal o se va a calentar en serio y va a hablar. Guartain se fue bastante accidentado. Sí. No ha parecido a eso. Decía yo, si lees el tuit de Francos, hay algo ahí que está derramando ese mensaje como diciendo, che, me están diciendo... A ver, señor presidente... Por los diarios que me voy. Señor presidente de la Nación, ¿qué hora tiene este tuit? ¿A qué hora se publicó, chicos? Hace 20 minutos. Sí, pero no, le estoy preguntando a la mesa a ver si me lo puede... 21:11. 21:11. A ver, le clavó el tuit, chicos. Pusieron los platos y... Pusieron los platos, estaban en el medio de la cena y le dijo, dale que va. Es genial, es genial. ¿Podés leerlo entero, Lucas? Sí, señor presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objetivo de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo en nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro y mi último como jefe de gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Sí, de paso le pasó la factura. Le pasó la factura. Lo que ayer hicimos, lo hicimos porque yo me encargué de llamar a todos, ¿no? Sí, obviamente. Que era lo que había salido a decir en medios, generalmente francos. Y cierra con 2 párrafos cortitos. Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Y cierra diciendo, sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo, deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre, Guillermo Francos. La verdad... Pablo, me siguen llegando informaciones, ¿eh? ¿Vos tenés algo nuevo? No, también parecían ocuparse otros lugares, como que Alejandra Montelivo sí que se va a quedar en seguridad y que ya está definido el reemplazo de Luis Petri. En algún momento se había especulado a ver si había otro destino dentro del propio gabinete para Franco, pero me parece que terminó en esa incertidumbre. Franco decide bajar la persiana. Yo sigo esperando si es una cuestión, y estoy sondeando esa información, si es una cuestión de horas que se resuelva lo de Santiago Caputo. Han sido muy enfáticos, repito, hace minutos diciéndome no se anuncia lo de Caputo todavía. Está bien, pero perdón, porque no debe tener lugar. Vos fíjate esto, una de las cosas que estaba mirando de estos días que se vino publicando, la última posibilidad que se barajó, había dicho Mariano Barrio, fue la de jefe de asesores del presidente, lugar para Caputo, ¿no? Que tampoco es un lugar que él quiera.
O sea, a todo No, esto, además Caputo, chicos, para que que nos quede claro, pasó No, de jefe de ser gabinete es un- monotributista, sin ningún tipo de responsabilidad, y le encantaba tener todo el poder, a de golpe querer tener Sí. todo el power, porque también tiene que ver con lo que viene. Digo, lo que viene es más desguace. Lo que viene son muchos negocios. Mauricio Macri estuvo ahí reunido y no lo van a decir, pero tiene un solo objetivo: lograr que Dietrich, es lo único que le queda a Macri, que Dietrich se ocupe de transporte porque quiere manejar la licitación de la hidrovía. Y esto ya lo dice todo el mundo, a los cuatro vientos. Es insólito, Sí. pero es así. Entonces, ustedes no se olviden que más allá de todo, deberían estar todavía festejando la elección, etcétera, etcétera, pero se están repartiendo el poder de los negocios, de los que quedan, después de los que vengan a hacer los yanquis, ¿no? Porque esta también la otra cosa. Me hablabas... Nancy. Sí, Te hago un último detalle. Dale. Yo venía hablando, primero para confirmar todo este punto que vos venís definiendo con la sorpresa y con cómo la decisión la acelera Guillermo Francos. Hoy yo vine toda la tarde hablando y todos me decían, está trabado, no se puede resolver, no está claro qué va a pasar con el gabinete. Todo se aceleró y medio que se acelera con la decisión de Francos. claro. Quiero decir, está la mitad de la mitad del partido jugado, porque hay otra realidad también. Si después de todo este ruido en torno a que Santiago Caputo se va a convertir en superministro, si ocurriese eventualmente que Santiago Caputo no es ministro, ¿sí? También es cierto que puede ser un golpe muy duro y un desequilibrio No. muy duro hacia adentro del gobierno. Pero- Entonces, hoy estás en una trampa, de alguna manera, que se Ojo, abre... no, pero no es solamente desequilibrio, no va por eso. Pasa por lo, No, bueno. lo peligroso que puede ser Caputo herido, chicos. Bueno. No, ¿qué No, pero ¿qué quiero desequilibrio? decir? Acá estamos Esta hablando de debil- código de mafia, no jodamos. Acá no podemos Esta- hacer... Esto no es, viste, los bonaerenses contra los no sé qué, contra el federalismo, pero ¿no? es que quiero decir que esa debilidad se la termina exponiendo primero Franco renunciando y después Lisandro Catalán renunciando, diciendo, bueno, está bien, nos vamos, hagan lo que tengan que hacer y apúrense a resolver el tema, cuando ese tema, vuelvo a decir, hasta hace 4 horas, a mí me decía que estaba muy trabado. Obviamente. La verdad, a mí me parece que todo esto hay que ver, ¿eh? Francos debería renunciar también a... él es director de YPF Sí, Sí, tiene un y cargo. Catalán es director de aerolíneas, porque en realidad como funcionarios del Estado, como jefe de gabinete o como ministro, cobran 2,50. Como directores de las empresas estatales se llevan, chicos, Mucho. 30 palos, Tengo una cosa entendido- por el estilo. no sé catalán. Hace una semana o así de días Franco venía diciendo, ha dicho varias veces, salió a decirlo porque había todo un ruido en torno a Y eso, sí. de que su condición de director de IPF no cobraba por esa condición. Ah, no cobra, Sí, bueno, director. me parece bien. Pero él igual, dijo que no cobraba. Los directores de IPF son de los cargos mejor pagos en la administración pública, de lo mejor pagos. De hecho, suele ser un lugar muy preciado para algunos, qué sé yo, hay exgobernadores, hay Sí. parejas de hay gobernadores esposos, actuales. sí. Hay toda una especie de casta muy particular que siempre son lugares políticos, pero Franco decía que él no cobraba por ese lugar, no Bueno, siendo me de alegro. Catalán ni de Aerolínea. No, bueno, me alegro, digamos, o sea, me alegro en el sentido de nada, como hablan tanto del gasto público, si encima le dan 2 sueldos a alguien, me parecía un montón, sobre todo en ellos, ¿no? Esto es lo que quiero decir. La verdad, a ver, nos queda claro, para ir haciendo una especie de resumen, nos queda claro que le renunció antes del postre, a las 9:11, chicos. ¿A qué hora entró? ¿Vos sabés a qué hora entró a Olivos? 8:15, creo, 8:30. 8:15, 8:15. sí. O sea, a los 45 minutos de reunión entre Macri y Milei, le clava la renuncia por tuit el jefe de gabinete que generó que Milei hay que ser también, lo que pasa que cuando vos no sos agradecido, hermano, así te pagan. La verdad, chapó
es mi nuevo ídolo, me voy a traer acá, le tendría que haber puesto claro. Me lo tendría que haber puesto en el almohadoncito, ¿no? El nombre de Franco, sí, el nuevo ídolo. La verdad, nada, se va y así. Pablo, te dejo continuar con tu vida porque tenemos a Rosario que está ahí al tiro de contarnos, obviamente, qué está pasando. Gracias, Pablo. Un abrazo, saludos para todos. A disfrutar, a disfrutar. ¿Cómo anda usted? ¿Sigue bien? Sí. Está full con los... Sí, pasan muchas cosas, Nancy, pero hay una cosa fundamental, digo, Dale. de vuelta, insisto. Sé que son categorías menores, podrían parecer, pero los cargos que están abajo de Catalán, como es el turismo que tiene Scioli, son todos cargos que en este momento se están discutiendo y por eso se demora cualquier tipo de decisión. Además, un dato más, Nancy, ahora señora Rosario la va a poder contar mucho mejor, el tiempo de discusión era el fin de semana y esto aceleró los plazos de manera contundente. Obvio, de más es decir. Ahora sí, Rosario Ayardi, ¿cómo? Rosario, vas a tener que ser parte de este programa porque te estamos molestando Sí, todos los viernes. Ya está. ¿Cómo estás, Rosario? Esto en otro país no pasa. Uy, te escucho muy lejos, pará. A ver, ¿podemos mejorar el audio de Rosario? A ver si me escuchan ahí, yo me estoy... No la llames de nuevo porque se me va. A ver, dale, habla, Rosario. ¿Ahí me escuchan? No, muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Ya está sentada nuestra invitada del día de la fecha. No sé cuándo la vamos a presentar, pero ya se nos sentó. Es mujer, Bien, sabe de poder un montón. todo. Ha estado casada con gente del poder también, antes y después. Así que en un ratito, un montón de lo que está pasando. Resumimos. Bueno, obviamente la salida de Guillermo Francos y de Lisandro Catalán, mano a mano, mano derecha de uno del otro, ¿no? Estamos hablando de socios políticos que se van al mismo tiempo, un día antes, o por lo menos un día que no se esperaba que esto pasara, porque el lunes sí era muy probable que se anunciara la llegada de Adorni como jefe de gabinete, pero hasta que no se destrabara qué pasa con el Ministerio del Interior, esto no iba a ser anunciado. Por eso la renuncia de ambos, 9 y 10, 9 y 11 de la noche, genera que el gobierno tenga que acelerar las discusiones internas, justamente con Santiago Caputo. Ahora sí, Rosario Yardi, ¿cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Ahí me escuchás bien? Ahora te escucho bastante mejor, por suerte. Yo y la yo les digo televidentes, ahí está. Y yo lo que pasa, espectadores. Lo que pasa es que yo estoy siempre en la radio, ¿viste, Rosario? Entonces yo estoy con los oyentes y todo eso. Bueno, contame, ¿qué tenés? A ver, la renuncia de Franco, como vos decías, llegó en un mal momento para Javier Milei, pero era un Javier Milei que no le quería decir en las últimas horas a Guillermo Francos que ya estaba fuera. Por eso el enojo del jefe de gabinete. Desde hace 3 días, desde el miércoles, ya se sabía, a nosotros nos decían que Guillermo Francos era la figura a correr y a sacar del gabinete. Y Milei no se animaba a decírselo todavía. Bueno, pará, vamos por partes, Rosario. Un presidente que no se anima a decirle a Francos te vas y que actúa como buen varón, porque viste que los varones no se animan, ¿entendés? No se animan, entonces te escabullen, no saben qué decirte, o sea, increíble. Todo el gabinete sabía que se iba Francos y Milei no se lo quería decir. Era así, nosotros incluso en Argenzuela el miércoles ya decíamos la salida de Franco. Lo que pasa es que eso empezó mucho antes de las elecciones, porque el propio Guillermo Francos, pensando que se perdía la elección, en una charla informal con Milei, le da a entender que su mujer y que su familia le estaba reclamando que esté un poco más en la casa. Sí. Ahí empieza la novela con Guillermo Francos, algo que no le casó para nada bien a Milei porque estaban viendo una derrota electoral y que el jefe de gabinete quería dar un paso al costado. Fue una charla informal. Guillermo Francos se lo dijo al pasar, diciéndole que mi mujer me reclama un poco más en casa, estoy cansado, estoy grande. Pasó esa charla. Javier Milei, la noche de la elección, lo empodera y lo hace aparecer la noche de la elección dando los resultados y mostrando un triunfo. Pero en la Casa Rosada decían, ahora que ganamos, nos imaginamos que no se querrá quedar. Y ahí empieza la novela con Guillermo Francos y el pase de facturas diciendo, te querías ir cuando la veías perdida, ahora no quieras quedarte cuando ganamos la elección. Ahora, se suman cositas. De todas maneras, yo creo que si esto hubiera sido tan así, no le tendría que haber costado tanto a Milei decirle, bueno, ahora ya te puedo decir. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, a mí, digamos, sí. esto...
puede ser que alguno enganche esta historia previa, también hay que tener en cuenta que Milei tampoco se lo ve, yo no veo a un Milei que a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche te esté llamando por teléfono, ¿no? O sea, por lo menos no escucho a los funcionarios quejarse de una hiperactividad. En cómo se desarrolla el gobierno tampoco se nota hiperactividad. Este es un tema que es, insisto, que es central para una jefatura de gabinete. Pero bueno, así viene la historia. Ahora, mira, Lautaro Maislin, que nos está mirando, y le mando un beso grande, me dice, 9:11 salió el tuit de Francos. Sí. 9:15 el tuit de la oficina del presidente, de la vocería, diciendo que asumía a Adorni, ¿no? Evidentemente, Francos tuvo la deferencia de mandarle un avisito. Yo me estoy acordando tanto de la vez que le renunció el ministro de Economía, Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Que Claro, estaba... por eso te digo, hace acordar al gobierno de Alberto. Esto es el gobierno de Alberto 2.0, pero habiendo ganado, una cosa de locos. Martín Guzmán, que se fue un sábado, creo que era 3 de junio. Estaba comiendo por una quinta en el Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Y nadie lo encontraba, el presidente, y nadie se le animaba a decirle, mirá lo que pasó. Y Cristina estaba dando una charla en La Plata. En La Plata no, en Ensenada. En Ensenada, me súper acuerdo. Rosario, decime, ¿qué pasa con el resto? Sí. Esto tiene que ver con, no con la lectura de las urnas, sino con una interna furiosa dentro del gabinete, porque el que viene reclamando superpoderes y ser el interlocutor con los gobernadores y que va finalmente a tener un cargo es Santiago Caputo. Ahora, Santiago Caputo le dijeron, vos querés tener superpoderes, querés ser el interlocutor con los gobernadores, tenés que asumir un rol. Y en ese sentido, el espacio de Guillermo Franco queda desdibujado. O sea, en realidad va a estar Manuel Adorni, pero no tiene un rol político y de diálogo con los gobernadores. Ese rol lo va a asumir Santiago Caputo. Se decía que Santiago Caputo iba a tener una especie de superpoderes. Algunos hablan de un ministro de gobierno. También con la salida de Guillermo Franco decían, bueno, tiene que venir un perfil más técnico y no dialoguista con gobernadores y quizás Ministerio del Interior. Estas son las cosas que se van a conocer en las próximas horas, me parece, pero sí que el rol, me parece, político determinante a partir de ahora, finalmente lo va a tener Santiago Caputo, quien gana la pulseada en esta pelea de interlocutor, sobre todo con los gobernadores, en el momento en que se abre la caja, nada más ni nada menos. Cuando no había un Mira, mando, perdón, acá tengo... había 6 interlocutores. Me están dando esta información, obviamente a chequear, ¿no? Va a quedar Santiago Caputo, si esto es así, no entiendo por qué todavía no lo anuncian, pero va a quedar Santiago Caputo como ministro del Interior, Transporte y Obras Públicas, pero a todo esto le van a poner otro nombre. Están todavía pensando el nombre, entonces quizá por eso no lo quieren anunciar. El tema de justicia, Nancy. Por ahora, hasta acá es lo que tengo. Un ministro de gobierno, que quizás es el nombre que le encuentran, ¿no? Amerio sería el nuevo ministro de Justicia. Claro, pero eso no está cerrado. Kirchner en Cancillería, Monteoliva en Seguridad, Luciana Carrasco, ministra de Defensa, en lugar de Petri. Esto es, por lo menos, lo que trasciende en este momento, ¿no? Ahora, insisto en esto, porque me parece que esto hay que remarcarlo, y es justamente que, digamos, estos anuncios de esta manera, la verdad, dan un nivel de improvisación y de falta de profesionalismo al gobierno, que ya lo sabemos, o sea, no es algo nuevo ni nada por el estilo, pero llama la atención, porque cuando vos tenés una sumatoria de poder dada justamente por un montón de gente que digamos, te avaló en las urnas, deberías tener otra consistencia, ¿no? O sea, es extraño y posiblemente todo esto tenga que ver con ni más ni menos que la interna desatada adentro, que claramente Milei tampoco puede capear. Esto es lo que pasa. Si no, esto tendría que ser mucho más prolijo, Rosario, ¿no crees? Sí, totalmente. Y por eso estos movimientos son parte de la interna y no de una lectura de las urnas, como decíamos al principio. No tiene que ver con que entendieron el mensaje de los votantes y decidieron un cambio. Están tratando de acallar la interna, pero en el propio cambio de gabinete aparece también la interna marcada a fuego. Hay que ver qué es lo que pasa, porque además hay figuras que todavía van a tener un rol central.
Santiago Caputo. ¿Qué pasa con los Menem? Porque a los Menem no se los corre, son parte de Karina Milei. Olvídate. Más allá de que corran al jefe de gabinete, queda la interna más fuerte todavía dentro del gobierno, que es los Menem versus Santiago Caputo, que encima ahora va a estar empoderado. La verdad, impresionante. Rosario, muchísimas gracias, como siempre, y obviamente que, nada, ya le vamos a tener que pagar un sueldo también. Sí, la tenemos que sumar, oficial. La tenemos que sumar, No, tenés que un venir. trago. Yo con un trago... Un trago. Vos no me trajiste nada. No me trajiste nada para bueno, tomar. Nancy, mirá cómo No me arrancamos. trajiste Yo no te nada puedo para armar tomar. nada todavía. Dale, No. que va, y la invitada ya está tomando, Sí, y yo una todavía sola cosa, no. Nancy. Escuchen, sí. ¿Te acordás cómo arrancamos la Gracias, semana? Rosario, un beso. Chao, un abrazo. Decime. Con Javier Milei diciendo me voy a tomar tiempo hasta diciembre para anunciar los cambios en el gabinete. Sí, no, claramente no se puede tomar tiempo de nada. Yo tenía un largo editorial para hacer esta noche. No voy a faltar el respeto, obviamente, a la invitada y vamos a ir al reportaje. Pero sí quiero decirle un par de cosas que son muy contundentes y les pido, por favor, me escuchen 2 minutitos nada más. Eran 12 páginas, la voy a resumir en una. Hace una semana nosotros dijimos acá que el domingo 26 de octubre iba a ser un plebiscito. También dijimos que la elección en la provincia de Buenos Aires, la del 7 de septiembre, había sido algo equivalente a las PASO, ¿se acuerdan?, de Macri en el 2015, cuando se dieron cuenta que el peronismo podía volver. En eso no nos equivocamos, en el resto sí, en la percepción de quién ganaba sí. Ahora bien, si bien nosotros intuimos que iba a ser un plebiscito, lo que no nos dimos cuenta fue, concretamente, que la gente, en vez de pensar si iba a votar por un gobierno cruel o por un gobierno, digamos, por leyes y por un Congreso que hiciera más humano a ese gobierno cruel, la gente tuvo la sensación que era un plebiscito entre Milei y el abismo. Plebiscito fue. El problema es que lo que no percibimos es que el propio clima que nosotros mismos, cuando digo nosotros contándoles a ustedes cómo estaba el dólar y cómo venían las tasas y que esto, que el otro, este clima efervescente de sensación de abismo fue lo que llevó a que la gente terminara votando con miedo. Yo tengo la sensación que desde acá, hablándole los viernes, como les hablaba, con la más pura sinceridad de lo que yo venía viendo, ayudé a la campaña de Milei. Porque a Milei le volvió a funcionar el miedo. A tal punto le volvió a funcionar el miedo a Milei que en realidad todo lo que pasó en el Congreso, cuando la oposición, con los gobernadores, que son los grandes, a ver, que no vayan a buscar el peronismo, que también, pero Schiaretti, mi amor, se ponía la banda, ya acuérdense, hablaban de asamblea legislativa. Entonces, cuando, digamos, la oposición en general empezó a meterle un montón de leyes en contra, leyes que obviamente nosotros avalamos, eran todas leyes realmente para cortar con la crueldad. Y eran buenas leyes, pero esta sensación de que lo estaban, digamos, acorralando a Milei es la misma sensación que tuvo la gente cuando en el debate de Sergio Massa con Milei para las elecciones del 2023, Massa se pasó de rosca de profesionalismo y lo hizo quedar a Milei como un pobrecito. Señora Esmeralda Mitre, buenas noches, gracias por estar acá. Hola, ¿Qué nochecita nos tocó? Uf, sí, yo enterándome todo en maquillaje. Claro, mientras te preparabas. Mientras me preparaba. Así la que verdad bueno. que sí, una nochecita. Bueno, a vos por una cuestión, vos sí sos una desclasada. A mí me dijeron desclasada esta semana, entonces yo... Ante todo me quiero solidarizar con vos porque sos una mujer que te está atacando todo el mundo y la verdad que quiero que sepan todos que mucha gente que está hoy en el poder ganando ha sido invento de esta señora y creo que eso es lo que molesta a muchos y me solidarizo con vos porque sos fui una como persona una especie de... que va de frente, pero no lo de frente suficiente como para que tendrés tanta información que deberían llamarte buena persona. Exactamente. Exacto, así que Hay lo muchas digo cosas yo. que callo y eso queda claro. Sí. No le
le queda claro a todo el mundo, pero bueno, no pero importa. la gente de la política, que los demás son decorados, lo tiene bien claro y eso es lo que molesta. De todas maneras, fue muy gracioso. Primero vamos a brindar, obviamente, porque estás acá. Chin, chin, gracias por invitarme. No, por favor. Y sí es cierto que terminé siendo como una especie de cara de la derrota. Yo ni siquiera fui candidata, No, chicos, por fue una eso. cosa increíble. Por favor, paren, es un poco mucho, es un poco mucho. No, para nada, que sigan que hay con que aguantar. Ninguna cara de la derrota, es más, si hablaras. No pasa nada. No. Bueno, vamos un poco a todo. Digo que vos sí, para mí sos una desclasada porque por tu condición, por tu apellido, por tu estirpe, por tu pasado, por tu familia, por... Mi presente también. Mi presente Sí. también, vos deberías haber votado a Libertad Avanza. Sí, pero no voté a la ¿Viste Libertad. que sos desclasada? Sí, soy una desclasada bárbara, pero en realidad porque, bueno, sí, no. Decilo, soy una desclasada. Porque así más que, mirando a la más que cámara. desclasada soy peronista. O sea, me convertí gracias a que uno va cambiando de manera de pensar, no por... Sos una conversa todo esto. No. Soy una persona que cambia de opinión. Está bien. Y ahí está la inteligencia. ¿Que evolucionás? Que evoluciona. Pero la gente que no cambia de opinión no evoluciona. Entonces pensando, Yo, por ejemplo, soy creciendo... zurdita desde que era chica y sigo siendo zurdita, un poco raro lo mío. No, una cosa es ser zurdita y otra cosa es ser empática con la gente y con la realidad. No. Eso es lo que te pasa. Y eso es lo que me pasa a mí y lo que pienso. Y además habiendo estado en el poder, como bien dijiste antes que... Es cierto. Digamos, cuando vos estabas con Darío... Que no, fueron no. 14 años, Un montón. de tiempo, toda una vida, más siendo tan chica que me crié, digamos, en el poder, no solo porque me nací en el poder, para empezar. O Sí, sea, sí, por tu padre, primero además, está empecé de más, o sea, mucho más que después estando en política, ¿no? Pero Bueno, me acuerdo perdón una por vez esnoviar a tuve- los políticos. No, obviamente, pero bueno, más está decir, Esmeralda es hija de Bartolomé Mitre. Una vez me acuerdo que nosotros tuvimos una especie de Conocí a discusión. todos los presidentes, menos a Kirchner, a todos. A Desde todos. Alfonsín en adelante los conocí a todos. Por tu papá. Por mi papá, cosa que no creo que a los políticos que están hoy en día les haya sucedido. No, obviamente que no. Yo conocí No. a todos también, de Pero Alfonsín como para acá, periodista. pero como periodista, además está decir, Eso sí, obviamente. que tiene mucho más valor. Pero todavía. vos los conocías comiendo en tu casa, digamos. Comiendo en mi casa o en Olivos también. Has sido invitada. Sí, he sido invitado a Olivos. ¿Por quiénes, por ejemplo? En realidad por Alfonsín y por Menem. Pero Alfonsín, ¿cuántos años tenías? Y muy chica, yo creo que debo haber ido a los 4 años, a los 5 años. Tengo Ah. una foto con él divina que te la tendría que haber dado para Ay, que la qué pongas. lástima. Sí, tengo una foto con él y con Menem también. Pero con Menem En ya el ca- sí. ¿Cuántos el años? Menem sí, ya tenía más o menos 9, 10 años, porque fue el casamiento de Mera Figueroa. Cuando se casó Mera Figueroa en Olivos, re 90s era Re esto. 90. Re Me 90. recuerdo, Mera Figueroa se casa Con Nenina Brown. Con una Agustina chica de la Brown, sociedad, que era mi obviamente. vecina de campo en Punta del Este. Ay, pero por Campo. favor, por favor. Sí, entonces yo era la mejor amiga y soy todavía íntima amiga de su hermano, Charlie Brown. Entonces, Es Charlie Brown, personaje del... sí. del- Pero de- no es ese Charlie No, Brown. ah, es otro. Yo, Charlie Brown de Mirano, ese es otro que no. Ese es como un... No, sí, no, sí. ese es otro, no. Charlie Brown, que es Brown Blaquier. Brown Blaquier, exactamente. Brown Blaquier. Brown Blaquier. Sí. Decime, vos sabés que hay... Ahí Ahí está. tenemos la Mirá. foto, tenemos la foto. ¿Ves? Bueno, eso es en casa. ¿Eso es en mi tu casa? En mi casa, cuando él asume. Mirá vos. Sí. Claro, tu viejo lo invita a comer. Y mira lo que es, yo ya no sabía quién era, evidentemente, con No, esa edad. obviamente. Pero evidentemente me gustaba el poder, porque mira, estaba chocha. Estaba con él. chocha, exactamente. Entregada. Entregada. Entregadísima. Y bueno, yo vengo, en realidad, más que de zurda, ni peronista, ni nada, yo vengo del radicalismo. Yo soy una persona que fui radical toda mi vida. Mi padre liberal, mi madre radical. Y vos saliste a tu mamá. Más que nada, sí, mi padre era liberal, pero después más tirando a peronista, a diferencia de todo lo que todo el mundo cree, por esa diferencia que Pero tuvimos pará. aquella vez, que ahí, Sí, no, eso te iba a ahí- decir. ahí estarías mal informada. Exactamente. Porque en realidad no porque estás mal informada, porque hubo, que yo lo hablé con Cristina esto, en realidad la pelea no era la pelea con Estamos papel- hablando, perdón, papel prensa. vamos a contarle a la Sí. gente porque si no queda como iba a afuera. hacerlo, iba a hacerlo. Hace muchos años atrás yo trabajaba en LAM y Pero fue estaba un- Neki Galotti, que fue la última esposa de tu papá. Sí. Temas personales los dejamos ahí. Entonces, Bueno, más en o un menos momento- porque hago una acotación ahí. En este momento apareció una cuenta muy, muy grande después de 4 años de investigar. De 5 años no, de que falleció mi padre. Sí. La verdad millonaria, que nadie sabía que existía. Bueno,
Así que aprovecho para decir que si no aparece, ella tenía la firma, que si no se aclara todo eso, va a ser denunciada ella. Ah, vos detectaste que había una cuenta El de tu banco papá, me detecta a mí tu papá con Neki. que ella tenía la firma y el banco detecta que todos los herederos teníamos que saber, y bueno, todos sabían, menos yo. Así que me lo estuvieron escondiendo y el banco ¿Y me quiénes son el detecta. resto de los herederos? Y sería los hermanos y ella. Pero ella es la que tiene la firma. Por ende, si esto no se soluciona rápidamente, va a ser denunciada penalmente. Porque se te habría quedado con tu parte de la herencia. Con parte de esa cuenta, así que son millones de dólares. ¿Qué quilombo me estás armando? Sí, Porque sí, yo no quería, yo me había vuelto a... No, pero aproveché para decirte Bueno, las vos cosas como pasaste son el aviso, y que lo pasaste el escuchen. aviso. Seguramente Sí. se olvidó. Pasé el chivo. Seguramente Sí, se se le escapó, olvidó. se le escapó. Y te va a llamar el lunes y seguramente No, te va ya a lo decir, dijeron, no, me olvidé, no, Se me ríe, escapó. No, se ya ríe te lo acá. íbamos a decir. Reír, No, pero ya te lo que- íbamos a decir, así cuándo. No, Bueno, no, pero conmigo no, quizás- conmigo bueno, no. Perfecto. Entonces, No, es parte- una pésima idea elegirme de enemiga. Perfecto. Bueno, Pésima. volvemos a esto. En su momento, cuando yo trabajaba en el mismo programa que Neki a un día le tocó conducir el programa y lo invita a tu papá. Entonces, Ah, que papá igual se rayó y dijo cualquier pavada. Estaba en un día que... bueno, entonces en la agarró determinado con Scioli, ¿no? momento yo lo contrasto a tu viejo con la época, obviamente, Pero de con papel mucho prensa. respeto lo Sí, hiciste. yo lo hice con respeto, porque además, perdóname, yo había ido a la casa de ¿Y Neki lo con- querés a papá? y era Está bien, divino, sí. ¿me entendés lo que te digo? Ahora, No. cada uno tiene su pasado, ¿qué querés que te diga? Nada ¿Me más con entendés? todos los problemas que me vinieron después, la verdad que yo ni te hubiera Eso era dicho nada. Pero bueno, lo concreto fue que en ese momento hubo un tira y afloje bastante importante, digamos, donde yo claramente... A ver, hay algo que es real, como yo, como vos, somos figuras que aparecimos con la democracia. Sí. A mí me resultaba muy difícil entender cómo se hacía periodismo en la dictadura. ¿Se entiende? Sí. O sea, Lo cómo... que pasa es que eso vino para mí, lo que vos planteaste que no estaba tan mal planteado, después pensándolo, era a colación de todo el problema que sucedió con papel prensa. Exacto. Cuando Kirchner, digamos, que te pasa Clarín, la ley de medios, etcétera, etcétera. Que eso yo lo hablé con Cristina Kirchner varias veces. ¿Cuándo fuiste? Sí, No, sí. fui ahora y varias veces que nos juntamos, pues esta es la primera vez. ¿Ella que te se hizo peronista? No. Ah. No. A mí Fuiste me hizo peronista, digamos, estar en el poder del macrismo y ver todo lo que sucedía ahí adentro, estar en el poder, ser la primera dama del Colón, la mujer del ministro de Cultura, y que además tenía muchísimo peso. Yo, como no era una chica más de la mujer de tipo Barbie, como ves muchas. No, yo era una persona que era bastante cráneo de mi marido, y todos en la política lo sabían también. Entonces, Eras una Nancy Pasos 2. era una Nancy Pasos 2. Bueno, muchas de las redes lo dicen, O a mí ¿viste? me sacaron corriendo. Bueno, no, a mí lo dejaban para que yo no grite, al revés. O sea, no, lo mantenemos para que me da la ¿Ves qué buena que fui yo? ¿Ves qué buena que ¿Y fui yo? yo? Y yo también, porque yo, dejémoslo ahí. Vos ya te lo dije que fuiste una... Que sos en realidad todavía. Totalmente. Porque tenés mucha información y verdadera. Sí, Y- pero y yo justa. ya ahí dije, digamos, yo soy primero madre. Yo hubiera sido mucho más mala que vos, así que no te preocupes. Lo digo para la audiencia. Más justo, vos sos muy justa y estás luchando por tus hijos. Pero lo que iba en ese momento, en realidad, ahí yo lo hablé con Cristina y Cristina, por supuesto, nos dimos la razón y nos pedimos perdón, porque yo antes, cuando era anti-kirchnerista, decía muchísimas cosas en contra de ellos. Ahora, es muy loco, ¿no? Porque vos sabés que una de las cosas Y que... soy franca y lo digo con Sí, toda... sí, eso con- queda claro. Pero un segundo que quiero decir esto porque es importante. Cuando ellos comunican el problema de papel prensa, que para mí de todas maneras se equivocaron en cómo lo plantearon, porque tendrían que haber ido en vez de ir contra el diario o contra el canal, entonces ahí hubiera sido más fácil la lucha. Mi padre cae en la problemática de papel prensa porque por Mañeto. No es que Cristina y Néstor estaban contra mi padre. De hecho, no lo nombraron nunca, solamente una vez que Cristina dijo algo así como, bueno, los oligarcas. Sí, obvio. Pero el problema no era tenía el contra mi apellido, padre. querida Mitre, ¿qué crees que te diga? Claro, y mi padre en realidad, Mañeto era un secuaz de mi padre, mi padre lo había formado porque Ernestina de Noble era la dueña del diario, él lo pone de CEO, mi padre era mucho más grande que Sí, Mañeto, obvio. aunque no parezca por la enfermedad que tiene, entonces lo forma y
pero la mayoría la tenía mi padre. Sí, eso no habla muy bien igual de tu papá, te digo, ¿eh? O sea, Haberlo formado, no por eso, pero siempre están los traicioneros, están los traicioneros. Bueno. Pero mi decís papá que- se dejó traicionar así, traicionarme, que va a venir mi nena, que soy yo, y vas a ver que se te va a pudrir el, Que se te va a pudrir. rancho. Esmeralda- Pero lo que quiero decir que yo sí hablé con Cristina y yo me acuerdo de haber llegado a lo de mi padre con la mano acá diciendo... Lo único que me falta es que por este re hijo de remil puta yo termine como Martínez de Oz, porque no tenía nada que ver él. De hecho, yo no existía, no había nacido, pero no por Obvio. eso no sé quién es Visconti, no sé quién es Fellini, y no sé qué ha pasado en el pasado político, y no me lo han contado a mi familia. Yo sí sé que mi familia escondía gente, digamos, a gente que eran los montoneros o los resguardaban en mi casa. ¿En serio? Y por ¿Tu supuesto, papá? estas son cosas que no sabe la gente, por eso hay una malversación de información. Como hay en todos lados. Claro, pero, entonces a ver, vos, mi o padre sea, era un liberal absoluto, no estaba a favor, de hecho... no Mi estaba madre, a favor de los de crímenes la que estaba dictadura. pasando. De hecho, me acuerdo que me contaba mi madre que, bueno, mi madre también se separó a las patadas con mi padre, pues también, bueno, dicho sea de paso por quienes nombramos también, y un montón de cosas, que bueno, el cinismo, ¿no? El cinismo absoluto. Y dijo, sí, tu padre es de lo peor en un montón de cosas humanas, pero sería algo que tengo que decir, que fue un héroe, cómo defendió el papel, porque si no sería del gobierno, y el gobierno tendría todo el poder para decidir, no importa quién esté, ¿entendés? Estarían, digamos, el poder tendría la decisión absoluta sobre el papel. Exacto, y Entonces, el papel, perdón, para que entiendan los Es de papel televidentes, el papel que es el papel con que se imprimían los diarios, que era la manera de informarse de la población décadas atrás. Después Por eso- vino un por- montón de otras por cosas. eso En ese la- momento era tener el poder. Claro, O sea, pero mi padre era un liberal y no iba a permitir que sea totalitaria la información. Pero la palabra lidiar no es la palabra estar de acuerdo. Lidiar es como, bueno, o me cierran el diario y me matan o voy Ahora, manejando Esmeralda, la situación. me quedo con esta anécdota que contás por primera vez y yo quiero decirle además a los No, televidentes. y yo le pedí perdón a Cristina por lo que dijo y ella me pidió perdón a mí, porque ella me dijo, yo te pido ¿Lograste mil- que Cristina por te pida perdón? supuesto, y lo cuento porque Es yo un sé- montón, chicos. Pongan primer plano con esto. Por favor, les pido, ¿eh? Porque no se cuenta tanto. Hablamos muy humanamente de mujer a mujer. Y es una Cristina gran te mujer. pidió perdón. Sí, me dijo, yo te pido mil disculpas, no fue contra tu padre, yo admiro muchísimo a tu padre. Cayó en la bolsa y le digo, yo sé que fue así, por eso estoy acá. Porque yo no estaría enfrente de nadie que sé que era contra mi padre. Ahora, quiero decir una cosa, cuando Esmeralda cuenta lo que contaste sobre tu familia, resguardando gente que podía, si no, ser desaparecida, se te llenaron los ojos de lágrimas. O sea, yo que las tengo acá, que estamos así al lado, evidentemente estás contando algo... Que me afecta. Sí, más que te afecta, que es como una especie de sacar la verdad a la luz, cuando la verdad nadie, yo no me imaginaba a Mitre escondiendo gente en su casa, chicos, ¿qué quieren que les diga? La verdad que no. Y más que sí, me emociona la situación porque me parece que ha sido un momento muy duro, como también, por ejemplo, mi madre me contaba que papá le decía, ahí, Blanca, estoy muy preocupado porque vino tal persona, que todos sabemos quién es, y tal otra, y están agarrando chicos, o sea, están adoptando chicos, que estoy preocupado. Y ella me decía siempre, tu padre no temía, y a mí eso era lo que me impresionaba. Yo temía por él y él no tenía ningún tipo de miedo, iba a ir contra ellos como fuera, se los iba a soportar el horror con tal de defender y lograr la mayoría, no solo contra el gobierno, sino en contra de ellos mismos, de Clarín y todos. Obviamente. Por eso es que el gobierno no se mete nombrando a mi padre. Perdón, el gobierno del Anterior, peronismo. sí, obviamente, anterior. el peronismo en su momento y qué sé yo. Hay varias cosas que yo querría que esta nota fuera mucho más larga, obviamente, pero hay algo que sí quiero contar y que es, empezamos y yo te dije, sos una desclasada por cómo votás. Yo vengo, digamos, de tu antítesis, vengo de Villa Soldati. Soy una desclasada. No, pero para que te Sí. cuento. Vengo de Villa Soldati. De lo cual me da Y hay orgullo algo, que pero vengas de obviamente ahí. yo lo digo, etcétera, etcétera. Y mi pero- ex marido también viene del partido de San Martín. Exactamente, pero no digo, tenía para comer. quiero contarles que yo tengo acá a una lady, digamos, porque
En todo se le nota, Esmeralda Mitre, en su accionar, en todo, que claramente fue educada así. O sea, hay un formato de lo que se llama la clase alta, ¿no? Etcétera, Sí, igual hay etcétera, mucha gente de clase alta que no tiene que no ninguna tiene educación, ninguna y que son de pero cuarta. vos la sí mayoría. vos sí la tuviste. Gracias. Esmeralda, en el medio de esto, vos obviamente... Está lo que se llama la gente de bien, que es de lo peor, ¿no? O sea, Hay que gente de bien bien de no lo tiene peor. nada. Exactamente. O sea, por eso yo soy una desclasada, sí. Exacto, vos sos una desclasada, Sí. como te dije. No, es más, siempre mi madre me decía, pero ¿cómo puede ser que estés en contra de esa gente? Y sí, claro que estoy en contra, porque lo único que hicieron fue heredar un par de mangos y ¿qué hacer? Ser expertos en fundirse. En vez de tener la honra del trabajo, Ahora, en el medio de todo trabajar esto- para crecer como vos, Exacto. que sos un ejemplo. Y no tener vergüenza de ser eso. Al revés, hay que ser orgulloso. Yo tengo vergüenza de ese tipo de clase de gente. No toda, porque hay alguna que no lo es, pero la mayoría, que es rascarse el higo, perder todo lo que tienen y decir, ay, son todos un amor porque somos bárbaros, los de Recoleta, los de Barrio Parque, y somos bárbaros, somos un amor y hay que votar siempre al gobierno de derecha. No, piensen un poco, tengan una teoría, estudien. Son todos, la mayoría son burros, no estudian. Exacto. No. De Esmeralda, ¿qué pensás de Milei? Bueno, primero con lo que me acabo de enterar, yo lo que creo es que bueno, hay una falta de poder enorme interna, porque el poder, como decía Maquiavelo, Viene de adentro. no es el dinero ni nada, el poder es algo que se tiene o no se tiene. Exacto. Hay una falta de poder enorme. Yo tengo una información, digamos, no soy periodista, pero más o menos Ay, lo ay. que creo es lo que sé. Yo o empiezo lo a que- temblar, Lo sí. que me dijeron es que Franco se habría peleado con Karina fuertemente previo a esto. Pero bueno, tampoco soy una periodista que... Perdón. No, pero vos te quedás en este programa, no te entrego. Pero Franco no. se había peleado porque, ¿sabés? No sé, que se había peleado y también creo que era Franco el que más le decía las verdades de A alguna Milei. manera a Y Milei. a Karina. Y a calculo Karina. yo. Me acabo de enterar de esto en maquillaje y peinado, así que no puedo... Te enteraste recién que renunció que Franco. renunció, entonces Pero tengo vos que venías analizar con un lo poco. previo. Sí, por eso lo que decía la Colo recién, bueno, Rosario, Sí, que Rosario. Rosario recién, un poco coincide con esto que estoy diciendo. Que de paso le mando un beso porque es una gran Es periodista, divina, y gran totalmente. periodista. Tengo esa información, me parece que no le servía a él, a Milei tenerlo, porque no era para él alguien que le iba a dorar la píldora. O sea, Milei es alguien que le aplaudís más de 2 veces y, Y ya se le van los aires a la cabeza. La camiseta con la que me voy a dormir a partir de A ahora. partir del No. 13 de noviembre los quiero a todos en el Obviamente. cine, apoyando el cine argentino. Obviamente, Que bueno. las primeras 2 semanas son claves, Son clave. porque tienen que estar Fundamental. todos para Pero que además dure nada, la película. Pero contá la película. La película Bueno. son 5 historias Son- de 5 prostitutas. De 5 de prostitución y de trata. Que habla más o menos de la realidad, Ay, de lo que claro. sucede, sí, de lo que sucede Eso en el... para Lucas. Lucas quiere ser director de cine. ¿Vos así querés que- ser director? Sí, Bueno, sí, sí, de la película estoy súper orgullosa. Yo soy una prostituta de lujo que atiende en una bueno, especie bueno. de hotel caro, que no ejerce la prostitución por ganas ni deseos, sino por necesidad. Obviamente. Y se queda embarazada de uno de sus clientes. No te puedo... No sabe Bueno, no de cuentas quién, más. No, no cuentes sabe más de porque quién, y ahí empieza la disyuntiva ¿Qué terrible momento? que no voy a spoilear el No, no, final. no, pero es obviamente durísimo que no. porque es algo que pasa en general. Obviamente. Vos sabés que hoy en la radio, Lucas, lo podemos contar, Sí. estábamos en la radio contando un poco que se venía la reforma laboral y ahora nos quieren volver a pagar con lunch tickets Sí. y qué sé yo. Y cuenta una oyente, nos llama y nos dice, yo trabajaba en un supermercado en los 90. Y un día viene una chica y con los lunch tickets, eran Sí, los luncheon tickets. ahí Luncheon está. tickets. Entonces dice, claro, necesitaba que me diera el documento del Mañana tu nombre. Claro, venía a nombre de ella para saber que no fueran robados. Dice, pero tenía de 3 personas distintas. Entonces yo le dije, pero escúchame, trae los documentos. Dice, son clientes míos, yo hago trabajo sexual, ¿te crees que me van a dar el DNI? Eso Y fue claro, terrible. Así que terrible. mirá dónde terminaban los tickets de... Bueno, ¿qué traes hoy? Bueno, con Nancy, esta no. noche... A la ver. verdad, No, ¿sabes lo que te iba a traer yo? tiremos. Pará, ¿sabes lo que te iba a ¿Qué? traer yo? Sí. Que tambaleaba Guillermo Francos. ¡No! Adelantaron 2 horas. ¿Vos Y me bueno, estás ¿qué va a ser? jodiendo? Íbamos a hablar Acá te de- tiramos todos Vos data. venías hoy a decir que ella también venía a decir que Claro, bueno, tambaleaba. todo.
Pero pasa que la mañana había sido muy fuerte, Nancy. Cuando salieron los gobernadores casi coordinadamente, yo no quiero pensar mal, ¿no? Pero no, digo, igual yo quiero decir una cosa que no dije. A mí me parece que esto también pasa porque Francos le mintió a la gente, a todos los gobernadores les mintió. Entonces, por esta falta de credibilidad, ahora tienen que poner a otra persona porque los gobernadores no quieren transar con él. Yo no creo que les haya mentido Franco. Yo No, creo que lo mandaron a mentir, por supuesto. Pero quedó él, pero queda él al frente. Entonces ahora pierde credibilidad. Ahora, de lo que no hablamos en toda... ¡Epa! Despacito, suavemente, ámame en cámara lenta. Tus dólares, tu decisión. Despacito y dulce, y dignamente. Bueno, escúchame esto. Hoy vos hablaste de Cristina y nosotros no hablamos casi nada de Cristina, pero Cristina se mandó una gran carta muy larga explicando que... Bueno, dos cosas. Había 10 puntos, pero la verdad es un montón. Podemos separarlo en dos troncales, si querés. Uno vinculado a la elección propiamente dicha del domingo y, obviamente, al rol de Axel Kicillof y su decisión de desdoblar. Cristina lo pone en términos políticos como un error político, lo dice con esas palabras. Que queda Cristina como la gran ganadora, ¿no? En ese punto. No. Queda como la gran ganadora en el sentido que en su momento no había querido hacer eso, ¿no? Fue una... No, ella lo advirtió. Digamos. A ver, yo quiero decir esto, que es lo que pienso. Yo creo que en realidad Cristina podría haber sido mucho más hiriente de lo que terminó siendo. También. Sí te tengo que decir, Cris, con el dolor del alma, y sabés que, digamos, te queremos. La queremos. Pero para criticar siempre se tiene que empezar con una autocrítica. Primero uno reconoce su error y después puede meter una estocadita. Pero si no, no llega el mensaje. Eso es lo que yo sentí de lo que pasó hoy. Y me parece que si ustedes leen la carta de Cristina, que yo suscribo en un 150%, pero hace falta la propia gente empieza a sentir esto, ¿no? Claramente. No, es que yo creo que claramente el peronismo tiene que rever un poco la situación porque no logra enamorar. Exacto. Así como digo esto, digo también, Axel, date cuenta que por algo, digamos, Cristina tiene determinada lectura política. Entonces, es imposible uno sin el otro, y también es cierto que el peronismo tiene que, como bien vos decís, tiene que volver a ver, no basta con, no logra enamorar, no basta con los dirigentes que hay ahora, con lo que fue Perón, con lo que fue la gloria de Cristina y Néstor, porque los dirigentes de hoy ya no son ellos. No, y además hay una cosa que es fundamental, el peronismo se tiene que hacer cargo del gobierno de Alberto Fernández. Se tiene que hacer cargo del gobierno de Alberto Fernández el peronismo, y todavía no le explicó a la gente qué mierda pasó. Esto es lo más trágico de todo. Todo es un desastre. Cristina putea y tiene toda la razón del mundo, pero hermana, lo elegiste vos. Bueno, también hay que decir que Cristina por lo menos metió a todos sus legisladores y todos sus diputados. Sí, ¿no? eso es cierto, y digamos, vemos qué pasa, pero la verdad es un poco esto. Sí, y la segunda parte de la carta tiene que ver ya sí con el futuro del peronismo, porque se habla de la cuestión de la elección del domingo y obviamente la derrota, menciona provincias donde se ganó, porque es cierto que el peronismo igual ganó en algunas provincias, y después hace mención de el futuro del peronismo y cómo hay un avance desde justamente la derecha intervenida por Estados Unidos de intentar romper con ese peronismo y con esa unidad que hasta ahora, por lo menos, sigue existiendo. La única duda con Santiago es justicia, me dice acá Pablo Ibáñez, que me ha escrito, dice, piden poner a Amerio. Ahí está, dicen, trabado. Parece que no le quieren dar todo el poder. La verdad que no es poca cosa. Me está escribiendo demasiada gente. Y por eso Nancy le pide a Karina, a Cuño Libarona, que se quede. No es casual que Karina Milei sea la que le pida a Cuño Libarona que se quede un tiempito más. Obviamente, no es poca cosa. Una fuente oficial de alto rango hizo referencia el 15 de diciembre, fecha en la que el ministro Sturzenegger planea entregarle al presidente Milei los borradores, las principales... Sturzenegger cuando entrega algo, chicos, vayámonos. Bombatón. Vamos a bailar un ratito más. No, que una cosita, quiero agradecer a mis abogados, Gabriel Len y Daniel Germanos, porque gracias a ellos me salvaron la vida y estoy recuperando mis acciones, unas que ya tengo, por supuesto, las que ya recuperamos. ¿No te internaron, hermana? Que estuvieron a punto de internar. No, fue un secuestro que es gravísimo, un secuestro sin orden
orden judicial, o sea, un secuestro. Después me internaron solamente, me internaron en una clínica privada y no lograron internarme en un psiquiátrico para disponer de todos mis bienes. No, es realmente... obviamente, tu vida es una película. La próxima... los ayer para disponer de mis acciones y disponer de todo mi dinero. Bueno, cuando dirijas La Nación, acá yo, digamos, soy la columnista política. Bueno, perfecto. Pero igual podés estar como asesora mía en las reuniones de directorio y en las asambleas, Nancy. Me parece perfecto. Es el mejor programa periodístico. Obvio. ¿Qué decís que este programa lo ves todos los viernes? Lo veo todos los viernes, soy fanática y la verdad que Nancy, los dos cuentan de una manera muy fácil al televidente para que entienda la política, se eduque y se cultive. Hoy empecé el programa con un flor del almohadón en mi trasero y ahora voy a agarrar todas las páginas, 12 páginas que hicimos para el análisis político y me la meto también. Chau, nos vamos. Chau. Beso, chau.